8:38, seguimos en Convenio hasta las 9, María. Bueno, y vamos al encuentro. Ella ocupó muchísimos lugares dentro de la política, es abogada, es especialista en Derecho Ambiental, diplomada en Política para el Desarrollo del Mar, y siempre es una voz interesante para la reflexión, ¿no? Y más en momentos, ya que se dedica al mar, de aguas turbulentas, podríamos decir. Estoy hablando de la doctora Graciela Camaño. Hola Graciela, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Qué buena la analogía con los mares. Claro. Bueno, ¿qué estás viendo, insisto, en un momento en donde cuando una noticia mata a la otra y todo es así, hay una gran acumulación de incertidumbres? Y es así porque es el dato de la realidad que nos gobierna. Por ejemplo, una noticia mata a la otra. A mí me tocó mirar el festival, el recital que ofreció el señor presidente afuera del país. Ajá. O sea, con un horario distinto. Y me sorprendía enormemente ver el espectáculo que brindó, ¿no? Entonces me puse a pensar, ¿por qué hizo esto este hombre? No es posible que nada en una persona que llega a ser presidente de un país puede estar tan sorteado al azar como me voy a sacar el gusto de hacer un festival. Y claro, lo que pretendió tapar con eso fue esa noticia desastrosa de quien encabezaba la lista de su candidatura de su partido en la provincia más importante, y lo logró. O sea, logró quitar del debate la acusación de narcotraficante, nada más ni nada menos, que a quien encabezaba la lista incluso con un dato histórico relevante, como es que el primer candidato de una lista de diputados se baje, y encima en un contexto en el que estamos inaugurando un sistema de votación totalmente distinto, en el cual todos los partidos políticos están en una misma boleta, con lo cual eliminar a esa persona, por más que se haya bajado, era absolutamente imposible. No era una boleta que se iba a hacer de un partido político, las boletas dejaron de ser de los partidos políticos. Entonces vos, a partir del análisis de ese episodio, te das cuenta que todo puede pasar en la Argentina. Absolutamente todo. Estamos frente a un proceso electoral distinto, porque además es una elección de medio término, cada provincia tendrá su propio resultado, y en definitiva creo que lo que hay que analizar es cuántos diputados de cada espacio político se sientan en el Parlamento. En ese sentido, la Libertad Avanza juega un partido que yo lo denomino de win-win, o sea, va a ganar, porque no tiene nada, y entonces al no tener nada, lo que tenga, aún con elecciones en las que resulte derrotado, va a ganar. Pero ¿en qué contexto? En el contexto de una pérdida de confianza atroz. Lo ves cuando ves lo que pasa con el ministro de Economía y los anuncios financieros y económicos realizados por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Ahí te das cuenta del deterioro que tiene el gobierno. Entonces es como que está todo tergiversado y resulta agudizar la mirada sumamente necesario para poder analizar con un viso de realidad que no te perturbe. Porque todo es bastante perturbador, ¿no? Vamos a ver qué pasa. La realidad de las personas también pasa por otro lugar, pasa por un lugar de enorme sacrificio. Nunca en la historia de nuestro país estuvimos con un nivel de falta de crecimiento, de falta de empleo, de una situación de desesperanza tan grande. Nunca estuvimos en esa situación. Siempre tuvimos crisis, pero siempre de las crisis salimos porque se producía el hecho de la crisis y se tenía el ingenio como para salir. Ahora es todo muy perturbador. Incluso el propio discurso
El presidente diciendo que el problema más serio que tiene el país es el kirchnerismo. El kirchnerismo tiene la dirigente más importante, que su apellido ofrece el nombre a sus seguidores, inhabilitada políticamente. O sea, ¿qué peligro puede representar una mujer que está presa, condenada y inhabilitada políticamente? Sin embargo, él construye el relato de ese peligro, que yo diría es un peligro totalmente inexistente, neutralizado. O sea, ¿a qué le tienen miedo, no? A punto tal de que, por ejemplo, también en esos dislates narrativos comete la torpeza de decir mi gobierno la metió presa, como si tuviera algo que ver él con la cuestión, y le está valiendo también una denuncia de la justicia, ¿no? O sea, todo muy confuso para los dirigentes, para el periodismo, para todo. Imagínate lo que es para las pobres personas, que yo me imagino que van a ir a votar con su propia realidad, y ahí me da la impresión de que con su propia realidad el gobierno va a ser castigado. Se generan pero muchas... va a ganar. Claro, eso justamente, ¿no? Digo? Claro. O sea, el absurdo es que se supone, por todo lo que uno mira y por lo que camina y anda, de que no le va a ir bien electoralmente, pero le va a ir bien porque va a tener diputados. Un oxímoron. No juegan a ganar, ellos juegan a impedir que les elimine los vetos. Es un gobierno que no busca acuerdos para construir, sino para vetar. Sí, lo dijo claramente el presidente el otro día, que él cree que ganar para su sector es tener el número de diputados suficiente para vetar, que creo que son 80 y algo, ¿no, Graciela? 86, me parece. Exactamente. Ahora, yo te invito a una lectura un poquito más allá, y teniendo en cuenta que ayer justamente se cumplieron 80 años del peronismo y su contracara, el antiperonismo. ¿Hay alguna posibilidad pos esta situación, pos gobierno de Milei, de encontrar otro tipo de acciones, de alianzas, de conglomerados políticos que nos devuelvan un país vivible? Yo creo que sí, yo soy optimista. Los argentinos siempre salimos de todas las crisis y nuestras crisis son profundas. No somos el país que describen los dirigentes políticos. Nosotros no somos un país rico. Nosotros somos un país muy extenso, lleno de vicisitudes. Estamos al final del planeta. Papa decía, vengo del país del fin del mundo. Y es real, lo cual genera una logística muy complicada para nosotros. La dirigencia política te vende que somos un país rico, que tenemos, no sé, de todo, y ahora te dicen que vienen por nuestras tierras, y pi. Bueno, hay otros países que son un poco más ricos que nosotros en su geología, y somos un país muy extenso, somos un país con muy pocas personas, somos un país al que la dirigencia política convalida los bienes naturales y no le convalida la importancia del recurso humano, por ejemplo. Y así estamos en materia de educación, en materia de cultura, en materia de crecimiento de las personas. Inexplicablemente, un partido como el Partido Peronista, que reivindica al ser humano, porque si hubo algo que supo hacer el general Perón fue poner como eje de la historia se denominó en ese momento hombre, pero se refería al hombre y a la mujer, ¿no? Se hablaba del ser humano. Pero bueno, las políticas han sido desacertadas y han traído acá una degradación casi absoluta, casi total. Y yo creo que después de esta semejante tormenta, que no es como las anteriores, va a salir el sol. Porque forma parte de la naturaleza, ¿no? Que salga el sol. Así que no creo que tengamos que conformarnos con la espera. Me parece que hay que hacer una espera activa, una espera en donde uno busque
consolidar conocimientos para poder interpretar mejor. Quizás no lo vemos hoy, lo vemos dirigentes que estén haciendo eso, vemos dirigentes que están ocupados en otras cosas, pero hay sí como una necesidad de esa búsqueda, o sea, si hay alguna coincidencia de la dirigencia política es que hay que buscar, o sea, que algo pasó y algo pasa que hace necesario tratar de encontrar la resolución de los problemas y los nuevos planteos y el relato, el nuevo relato y a quién representás, qué pasó en 1945, un día como el de ayer. Claro. Alguien se paró en el momento y supo mirar y construir la necesidad que había en ese momento. Hoy la cosa cambió. Hoy el sujeto activo, indudablemente, o el sujeto que teníamos que mirar, que en ese momento eran los trabajadores, no es el trabajador industrializado tal cual lo conocimos en ese momento, es un sujeto distinto, es un sujeto que además tiene un acceso a la información que es totalmente revolucionario. Ahora, y que eso también claro, hay que medirlo. Claro. Ahora, Graciela, viste que se van poniendo de moda distintos ensayistas, en todo caso, es la etapa del sociólogo da Empoli, ¿no? Él, de alguna manera, con este último ensayo sobre los depredadores, donde incluye a nuestro presidente, es como que plantea que vendría algo más de la democracia o una transformación de la democracia, si mal no lo entiendo. ¿Vos qué ves allí? Hace tiempo que el sistema democrático y representativo no está representando. Y hace tiempo que hay un mundo en el cual se está discutiendo este tema. Porque no es un problema solo de la Argentina. Y esto, yo te digo, pasaba a finales del siglo pasado, o sea, a finales del siglo XX vos ya tenías un pensamiento filosófico que buscaba cómo resolver los dilemas del sistema democrático, ¿no? Y hace 25 años, en el siglo XX, también partíamos de la base de que la mujer estaba fuera y que se visualizaba que la mujer iba a estar adentro de otra manera, y en 25 o 30 años pasó todo esto. O sea, nosotros vivimos lo que los naturistas o los ambientalistas denominamos la gran aceleración. El avance científico, el avance tecnológico, la digitalización, en fin, todo lo que nos ha pasado, la inteligencia artificial, todo lo que nos ha sucedido en los últimos 25 años le ha imprimido un nivel de aceleración muy grande a todos los procesos. También al proceso del pensamiento. Pero yo te digo que hace 30, 40 años, es más, yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a mirar el proceso de representación para ver de qué manera se mejoraba, y entonces el mundo pensó que había que universalizar los conflictos para una resolución más armónica, y crea Naciones Unidas. Hoy el pensamiento pone en conflicto la creación de Naciones Unidas y la posibilidad de resolución de los problemas. ¿Por qué? Y bueno, porque el mundo está más pobre, está más deteriorado, está más desigual, porque cada vez se fue conformando una minoría muy pequeña, que es la que tiene resueltos los problemas económicos para sí, para las generaciones futuras de su familia, y grandes mayorías con problemas muy serios, incluso el fenómeno migratorio, grandes mayorías desplazándose en búsqueda de la posibilidad de resolver sus cuestiones terrenales. Todo esto
se lo viene mirando, no es que no hay una mirada de todas estas circunstancias. La Agenda 2030, del que denostan tantos los negacionistas, es precisamente el reconocimiento universal de que no estamos bien, de que había que hacer algo. Y entonces se pusieron los famosos 17 objetivos para el desarrollo sustentable, los ODS, que no solamente hablan de la cuestión ambiental, sino que hablan también de la pobreza, de la salud, de la educación, o sea, hablan de la humanidad. Y hablan de la buena política. Vos fijate que Francisco, cuando asume su papado, lo primero que conocemos nosotros es Laudato Si, Claro. que es de alguna manera el grito de la necesidad de armonizar la vida en la tierra y no generar esa idea de ser el amo de la tierra, el amo del resto de las especies, etcétera. Pero tras Cartón tiene otra encíclica importante que yo levanto siempre, que es Fratelli Tutti, en donde plantea la necesidad de una acción política diferente. O sea, el sistema no responde, y desde hace bastante tiempo se viene planteando, que por lo menos se diagnostican las cuestiones que son los débitos del sistema democrático. Graciela, bueno, da para una charla más larga y más profunda esta de... Me quedé muy atrapada con el tema de esta gran aceleración que uno lo vive a diario. Yo lo simplifiqué tremendamente cuando dije que una noticia mata a la otra, pero que el proceso del pensamiento también lleva esta vertiginosidad, que, bueno, debiese uno pensar en que ahí aparece la calma para después la acción. Sí, nosotros estamos muy alejados del conocimiento en la República Argentina. Y la dirigencia política me parece que se alejó del conocimiento. Yo creo que hay muy pocos dirigentes políticos hoy con los que se puede charlar o que podés atender y escuchar algo lindo o interesante o novedoso. Claro. Pero hay. Hay. Todavía hay algunos militantes y dirigentes políticos con los que la conversación se torna interesante. No seré yo quien apunte cuál es el que me interesa a mí, pero yo tengo gente a la que escucho, o sea, cuando los veo que están haciendo un reportaje o están diciendo algo, le saco el narcisismo propio de la época y me dejan cosas interesantes. Qué bueno. ¿Lo podés compartir 2 nombres? Sí se puede. Bueno, según el talante con el que está en el día, Carrió es una mina que yo escucho. Claro. Me resulta interesante. Sí. Siempre tiene algún condimento que hace a su ego. Claro. Pero digamos que sí, que tiene alguna cosa que uno le puede sacar. No hay muchos, ¿no? No hay muchos más. Es todo muy coyuntural, ese es el grave problema que tenemos. Claro. También nosotros en la reforma del 94 cometimos el error de no pensar detenidamente el sistema electoral. Y entonces nosotros tenemos un problema ahí que en algún momento vamos a tener que tener el valor de resolver, que es este proceso electoral cada 2 años. Es una locura, realmente. No te deja pensar estratégicamente el país. Porque, bueno, también tenemos que mirar, cuando pensamos un sistema, que la condición humana está siempre. Y no tenés posibilidades de planificar a largo plazo y estratégicamente nada, porque te enfrentás a la coyuntura de un proceso electoral.
Y eso es un tema que tenemos que ver cómo lo vamos a resolver, ¿no? Graciela, como vos sos una de esas voces que uno escucha, cada tanto te vamos a pedir que sigas colaborando en este espacio para ayudarnos a pensar y, bueno, a encontrar elementos para acercarnos a la política, para sentirnos tutelados por la democracia. Hasta que, bueno, aparezca otra cosa, tal vez superadora, por ahora uno no lo ve. Así que muchas gracias por tu tiempo. Hay que esperar que pase este proceso electoral, mirar lo que dice la sociedad, sí. Y sobre la base de lo que la sociedad pretende, hay que tener la capacidad de construir el espacio del pensamiento y de la búsqueda, no de ser uno mismo, sino de ayudar a que las cosas salgan. Claro, claro. Dice, me parece que hay demasiada gente queriendo ser y demasiada poca gente empujando el carro. Eso es verdad. Te dejamos un beso grande, pues se nos justo termina el programa, así que muchas gracias. Gracias, la doctora. Chao, hasta luego. Hasta luego, la doctora Graciela Camaño.